En el verano del año 2023, los seguidores de un fisioculturista en Instagram recibieron una notificación que indicaba que había empezado a transmitir en vivo. Este era un influencer pequeño dentro de la comunidad fitness, conocido por compartir consejos sobre sus rutinas de entrenamiento. Aquella transmisión en vivo fue completamente diferente a las que solía hacer. En lugar de responder preguntas sobre su rutina de gimnasio, transmitió algo muy distinto e inimaginablemente macabro. Durante esa transmisión en vivo, la cámara enfocó a una mujer sentada en un banco, en lo que parecía ser el patio trasero de una casa. Los espectadores quedaron horrorizados al darse cuenta de que la mujer estaba cubierta de sangre. Además, su rostro estaba tan hinchado que no podía ni siquiera cerrar su boca. Se encontraba completamente golpeada y parecía que estaba a punto de desmayarse. Y lo peor de todo era que esta no sería la única víctima de este sujeto. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Nervin Sulejmanovic. Les pido perdón si estoy pronunciando mal el apellido, ya que es un poco complicado. Antes de empezar, me gustaría comentarles que este episodio puede ser consumido tranquilamente en formato de podcast, por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen algo o algo así. De fondo van a estar escuchando sonido de lluvia y truenos a modo de ambientación. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Nermin Sulejmanovic era un culturista bosnio. Tenía 35 años y se dedicaba en su tiempo libre a subir contenido a las redes sociales sobre fitness. Norman no era tan conocido, tenía apenas 10.000 seguidores. Y si bien a esa cantidad de seguidores no se llega a generar mucho dinero, sí es suficiente como para conseguir algunos canjes con ciertas marcas. Por ejemplo, en su caso podrían ser de ropa deportiva o de suplementos. Así que probablemente Norman sí estaba ganando algo extra con su trabajo en las redes. Pero el trabajo principal de Norman era ser entrenador personal. No obstante, su verdadera pasión era el culturismo y todo lo relacionado con ello. El hombre en verdad vivía todo el tiempo en el gimnasio. Se había convertido en un sujeto en verdad enorme. Llegó al punto en el que parecía que todo su cuerpo estaba hecho de músculos. Nermin en verdad era súper apasionado por el fitness. Siempre estaba publicando contenido sobre su rutina en general en su Instagram y en su Facebook, y seguía a otros hombres como él. Norman se solía pasar horas mirando las fotos y los perfiles de estos sujetos que hacían lo mismo que él. También constantemente se mantenía leyendo y analizando temas sobre entrenamiento y salud. Al parecer tenía una obsesión casi enfermiza con todo este mundo, como si su vida completa girase solamente en torno a los entrenamientos, el fitness y el culturismo. A pesar de esta obsesión, a sus 35 años, parecía que su vida estaba bien en general. Tenía un trabajo, amigos, una casa, esposa y una hija. Y además, como les comenté, estaba haciendo crecer su cuenta de Instagram. Pero por más de que su presente era dentro de todo bueno, la infancia de Nermin no había sido nada fácil. Nermin nació en 1988 en Bosnia, en medio de una guerra. Desde niño fue este ambiente de guerra el que lo rodeó. No conoció lo que era la paz hasta después de los 10 años de edad. Es por ello que Nermin vivió en verdad una infancia brutal, en donde él no sabía si su familia sobreviviría al día siguiente o si algún día las cosas cambiarían. O sea, ustedes imagínense lo que debe ser eso a través de los ojos de un niño, que todavía no tiene experiencia ni conoce el mundo. Creo que uno, pensando como lo haría un niño, podría llegar a creer que directamente la vida es así, es guerra, es dolor, es muerte, y que posiblemente es la única realidad que existe. Pero eso no era todo lo que Nermin tenía que vivir, pues su familia vivía en la pobreza. No tenían suficiente dinero para la comida y mucho menos para mantener la casa. Digamos que la vida de toda la familia era una lucha constante. Y en medio de todo ese caos, Nermin comenzó cuando ya estaba creciendo, cuando se hizo, digamos, preadolescente, a juntarse con chicos que lo llevaron por un lado un poco oscuro.
se empezó a meter en este mundo del crimen menor, del consumo de drogas, y eso rápidamente se salió de control. Algunas fuentes comentan que después Nermin se involucró en el crimen organizado y el tráfico de sustancias ilícitas de manera muy seria, aunque esto no se terminó de confirmar. Más allá de que esté confirmado o no, lo cierto es que esas acusaciones existen y rodean la historia de Nermin. Fue bajo ese problemático ambiente que Nermin, mientras crecía, empezó a dedicarse al culturismo, y fue ahí en donde probablemente encontró algo sano en lo que enfocarse, y de alguna manera distraer a su mente de las malas decisiones. A Nermin posiblemente el hecho de aumentar su masa muscular le podría haber dado una cierta sensación de control, como que quizás él sentía que eso sí era algo que él podía controlar, a diferencia del entorno complicadísimo que lo rodeaba. Es así como él se fue metiendo cada vez más y más en el culturismo. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, porque como les comenté al principio, Nermin no solo estaba interesado en el culturismo, sino también a todo lo relacionado con el mundo del fitness, lo deportivo, el gimnasio y demás. Al menos eso era lo que él decía. Pero por si algunos no saben, fitness y culturismo son dos cosas diferentes. El fitness es sobre la salud en general y cómo hacer ejercicio pero trabajando tu cuerpo de manera balanceada. En cambio, el culturismo es otra cosa. Consiste más que nada en cómo te ves, en cómo luces, más allá de si estás saludable o no. Lo importante en el culturismo es lucir grande, bronceado, entre muchas comillas atractivo, porque eso depende de cada persona. Y mientras más grande, más musculoso estés, mejor. Y aquí es cuando las cosas se complican, porque el culturismo, particularmente el de Nermin, era muy poco saludable. Incluso habían rumores de que él utilizaba esteroides, y no unos normales. Se comentó que él utilizaba estas sustancias en dosis muy altas y solía mezclar diferentes tipos. Yo, la verdad, no entiendo mucho de estos temas. No sé si es normal el hecho de... normal en el sentido de quizás una práctica, por más de que no sea buena, quizás sea común en todo este mundo del culturismo, como de mezclar diferentes tipos de esteroides o de consumirlos en cantidades exageradas. La verdad no lo sé. Lo que sé es que se comentó que Nermin hacía esto. Y si bien no se llegó, como les digo, a confirmar al 100% si era verdad, probablemente esas sustancias le hicieron con el tiempo mucho daño a su cuerpo. O sea, porque él combinaba sustancias y químicos que no estaban hechos para ir juntos y además lo hacía todos los días en grandes cantidades. Y el motivo por el cual posiblemente Nermin había recurrido a esteroides era porque había empezado a recibir una cantidad increíble de halagos por su cuerpo que lucía tan poco natural. Gracias a él comenzó a ganar concursos de culturismo y a aumentar sus seguidores en las redes sociales. Sobre todo lo seguían chicos jóvenes que querían llegar a lucir como él. Estos jóvenes estaban dispuestos a escuchar cualquier consejo que viniera de Nermin, porque en verdad lo veían como un dios, el dios del culturismo. Y esto ya sabemos lo peligroso que es, ¿no? Cuando una persona se vuelve un influencer y comienza como a promocionar prácticas que pueden no ser saludables o no ser saludables para todas las personas. Y si estás vendiendo esa imagen y vendiendo esas prácticas a jóvenes, puede ser en verdad muy peligroso porque uno no sabe a qué punto le puede afectar a la salud a otra persona y mucho menos a un chico. A pesar de todo eso, Nermin, como les comenté, se llenó de seguidores en Instagram y estaba en verdad en la cima de su carrera. Tenía el físico que muchos jóvenes y hombres querían, y todo eso obviamente le terminó subiendo muchísimo el ego a él. Porque claramente, ¿qué era lo que sus seguidores veían? Veían la mejor versión de Nermin. Fotos de él en Instagram súper bronceado y mostrando sus músculos enormes. Nadie sabía lo que había detrás de esas fotos, ni el lado oscuro de su vida. La verdad era que Nermin, el influencer favorito de muchos, era un hombre peligroso, violento y con serios problemas de ira que jamás había aprendido a controlar. Además, su historial criminal también era complejo, estaba lleno de agresiones hacia la policía. Pero claro, ninguno de sus seguidores sabía nada de eso. Para ellos, Nermin era simplemente un culturista increíble y era todo lo que les importaba.
Y aquí es cuando llegamos a un punto importante, ya que posiblemente el uso excesivo de esteroides que Nermin tomaba probablemente le llegó a causar algo que se llama roid rage. Esto es cuando alguien que usa esteroides de manera excesiva empieza a tener explosiones de ira irracionales. Una rabia que parece venir de la nada y que es muy difícil de calmar. Para una persona que sufre de esto, es como si cualquier cosa pudiera como activar esa furia. Estas personas suelen estar todo el tiempo como al borde de esa explosión y a veces suelen tener ataques de ira de manera completamente inesperada. Porque claro, los esteroides no solo afectan al cuerpo, sino también a la mente. Y Nermin, con todo lo que consumía, se había vuelto emocionalmente inestable y se había convertido también en una persona bastante peligrosa para quienes estaban cerca de él. El día 11 de agosto del año 2023, Nermin comenzó una transmisión en vivo en Instagram. Para ese momento, Nermin se encontraba ya separado de su esposa y madre de su hija llamada Sama. Nuevamente, discúlpenme si le estoy pronunciando mal el nombre. ¿Se acuerdan que les comenté que Nermin tenía esposa y una hija? Bueno, para este punto él ya se había separado de la mujer. Pero el divorcio no había sido nada bueno, porque después del mismo Nermin comenzó a acusar a Sama. Ella hacía todo lo posible para que él la dejara en paz, pero Nermin no desistía. Esa tarde que él comenzó a transmitir en vivo, todos sus fans esperaban ver el contenido de siempre, pero se encontraron con algo distinto y completamente espantoso. Sama, la ex esposa de Nermin, tenía 37 años en aquel entonces. Se dedicaba a ser enfermera y su hija pequeña era para ella su vida entera. Sama estuvo casada varios años con Nermin, hasta que un día ella no aguantó más. Tomó la decisión de divorciarse porque Nermin la maltrataba de forma física y psicológica. Toda su relación había sido extremadamente abusiva. Pero la gota que rebalsó el vaso para Sama y la llevó a tomar la decisión de finalmente separarse fue darse cuenta de que su pequeña hija también estaba en peligro si ella se quedaba conviviendo en la misma casa que su esposo. Nermin había maltratado a Sama durante años y ella entendió que si él era capaz de hacerle eso a su mujer, también tranquilamente podría hacérselo a su hija. Sama sabía que ella no podía arriesgarse a que su hija le pasara algo, así que le pidió el divorcio a su esposo y se fue de la casa con su hija. Pero como les conté, Nermin no lo tomó para nada bien. Él había tenido el control total sobre su esposa durante años, y esto era lo primero que ella hacía por sí misma. Eso enfureció totalmente a Nermin. El divorcio lo puso furioso. Sentía que estaba perdiendo el control sobre algo que él siempre había podido manejar a su antojo. Su esposa era para Nermin la persona con la que él descargaba toda su ira, a la cual utilizaba como si fuera una bolsa de boxeo. Y ahora esa mujer estaba alejándose de él, y él sentía que a eso no lo podía tolerar. Nermin, al no poder aceptar que su esposa lo dejara, empezó a seguirla por todas partes. Trataba de contactarla e incluso también intentaba ver a la niña. Se solía meter con amigos y familiares de Sama para poder llegar a ella. Pero no parecía ser que él buscara como volver con ella, sino más bien mantenerla como con miedo, ¿no? Como que de alguna forma ella siguiera bajo su control. A lo largo de su relación, Sama había presentado varias denuncias por violencia en contra de su esposo. Y luego, después de separarse, siguió intentando pedirle ayuda a la policía por todo el acoso que recibía. La situación para ella se había vuelto insoportable porque el acoso no paraba. Todos los días parecía que Nermin estaba ahí siguiéndola y viendo cada paso que ella hacía. La policía, tras tantas denuncias, estaba claramente súper al tanto de toda la situación. Sabían que Sama temía por su vida, que tenía un ex esposo que era violento y que tenía problemas de ira. Pero los oficiales no hicieron nada para protegerla, ni a Sama ni a su pequeña hija. Tiempo después, la mujer intentó obtener una orden de alejamiento para Nermin. Pero, por más de que sea difícil de creer, le terminaron rechazando esa orden. Ninguna de las autoridades parecía querer hacer nada ante la situación. O sea, Sama había solicitado el divorcio por los abusos que sufría, tenía todo documentado.
Pero aún así, ningún oficial de policía hacía algo para protegerla. Lamentablemente a Sama no le quedó de otra que empezarse a hacer la idea de que todo iba a terminar muy mal. Ella sabía que su exmarido quería matarla y que si no recibía ayuda de inmediato, iba a terminar haciéndolo. Y por desgracia, Sama no se equivocaba. 5 días antes de que Nermin haga ese vivo en Instagram, Sama visitó a su abuela, quien notó de inmediato que su nieta se veía ansiosa, cansada y muy delgada, totalmente diferente a la mujer que solía ser. Sama le comentó a su abuela que ella no estaba comiendo bien ni durmiendo por la preocupación que sentía tanto por ella como por su hija. Tenía una sensación que la ponía en un estado de desesperación todo el tiempo. Al día siguiente de ver a su abuela, Sama recibió otra mala noticia. Le habían rechazado por segunda vez una orden de restricción en contra de su esposo. Tan solo 4 días después, el día 11 de agosto del 2023, todo terminaría mal. Todo comenzó ese día cuando los seguidores de Nermin recibieron una notificación de que él había iniciado una transmisión en vivo por Instagram. Muchos esperaban el típico contenido de él, que hiciera, por ejemplo, un preguntas sin respuestas, que hablara sobre algún tema de interés a la cámara o saludara a sus fans. Pero esa vez fue diferente. Nermin no estaba frente a la cámara, y la energía del vivo se sentía extraña, incómoda. Al principio nadie podía distinguir muy bien qué era lo que estaba mostrando la cámara, pero pronto todo tomó un giro oscuro y perturbador. La cámara enfocó a una mujer sentada en un banco, en lo que parecía ser el patio trasero de una casa, pero los espectadores terminaron de horrorizarse cuando notaron que esa mujer estaba totalmente cubierta de sangre. Su rostro estaba extremadamente hinchado, lucía completamente golpeada y parecía como que estaba al borde de quedarse inconsciente, como si estuviera a punto de desmayarse básicamente. Debajo del banco, además, también se encontraba una gran mancha de sangre, dejando en claro que la mujer se encontraba desde hacía mucho tiempo ahí sentada, lastimada y prácticamente desangrándose. Esa mujer, como seguramente ya imaginaron, era Sama, la ex esposa de Nermin. Pero en ese preciso momento los espectadores del vivo no lo sabían, no tenían ni idea de quién era ella, porque Nermin nunca solía publicar ningún tipo de fotos sobre su familia, así que nadie en aquel instante reconoció a Sama. La confusión y el espanto entre la audiencia era palpable. Nadie entendía muy bien qué estaba pasando, pero evidentemente era algo espantoso. La transmisión pronto comenzó a viralizarse, y en poco tiempo más de 12.000 personas estaban viendo el vivo, observando esa escena macabra desarrollarse en tiempo real. Básicamente lo que estaban presenciando era como una verdadera pesadilla, como una película de terror en la vida real y además siendo transmitida en vivo. Norman en un momento apareció frente a la cámara en el vivo. Él tomó su teléfono y comenzó a grabar a Sama en ese estado, sin ningún tipo de preocupación ni remordimiento. La energía de la transmisión en vivo era perturbadora. Muchas personas que habían entrado al directo por pura curiosidad se terminaron saliendo casi de inmediato, incapaces de soportar aquella escena tan desgarradora, mientras que otros no pudieron apartar la vista. Se quedaron para ver cómo iba a seguir todo. A pesar de que muchas personas se habían desconectado, aún quedaban más de 10.000 personas observando aquella transmisión en vivo y horrorizadas por lo que veían. La cámara después volvió a enfocar a Sama, quien no hacía ni decía nada, porque simplemente no podía, estaba demasiado herida como para moverse o hablar. Por si la transmisión en vivo ya no fuera lo suficientemente perturbadora, todo se volvió aún más angustiante cuando de golpe se escuchó el llanto de una niña de fondo. Esa niña era efectivamente la hija de Nermin y Sama. Pues sí, la pequeña estaba ahí en esa casa en ese momento, siendo testigo de esa escena espantosa, viendo a su madre en ese estado. Fue en ese momento cuando Nermin se puso de nuevo frente a la cámara, pero esta vez decidió hablarle a los espectadores.
Comentó que él era el culpable de todo lo que estaba sucediendo ahí en el vivo. Y además reveló el motivo de por qué estaba haciendo eso. No era por venganza, porque Sama lo había dejado y había solicitado el divorcio, no. Era por algo más, algo quizás mucho más inesperado. Nermin dijo que él estaba haciendo todo eso tan espantoso, porque Sama se había contactado con la policía. Para Nermin ese acto había sido lo peor que alguien podía hacerle. Él odiaba a la policía, pero les digo con una fuerza, con toda su alma odiaba a la policía. Probablemente porque tuvo muchos problemas con la misma en su pasado oscuro y delictivo. La policía se había vuelto como el mayor enemigo para Nermin. Y que su esposa se acercara a ellos para denunciarlo lo había enfurecido más que cualquier otra cosa. Una vez que explicó los motivos, Nermin puso su cámara enfrente de su esposa y le enfocó. Acto seguido le exigió que le explicara por qué había llamado a la policía. Como les conté, Sama estaba muy lastimada, casi no podía ni mover su boca. Pero apenas entre susurros y con mucho esfuerzo, logró contestarle a Nermin que todo eso lo había hecho por miedo, porque temía tanto por su vida como por la de su hija. Claramente el motivo era demasiado obvio. Pero Nermin no buscaba una respuesta verdadera para por qué su ex esposa había llamado a la policía, sino más que nada lo que él buscaba era dejarle en claro a la audiencia los motivos por los que estaba haciendo todo eso y por qué estaba tan enojado. Él quería más que nada mostrar ante todos el poder que él tenía con su ex esposa, o que él aún tenía, mejor dicho. Y aquí es cuando volvemos al tema del poder, porque recordemos que siempre lo que más le obsesionó a Nermin para con su esposa fue el control que él podía ejercer sobre ella. Y lo que más le molestó cuando ella se separó fue que ya no podía tener ese mismo control. En este vivo justamente él estaba recuperando de alguna forma ese control espantoso que había tenido alguna vez sobre ella. Y no solo eso, sino que también lo estaba haciendo frente a miles de personas. Nermin quería lastimar a su esposa e incluso matarla, y que todos fueran testigos de eso. En un momento, la cámara enfocó hacia una mesa en donde había una pistola. Nermin la tomó y después les habló a los espectadores diciéndoles: «Hey chicos, van a ver algo que nunca han visto antes. Un asesinato en vivo, una masacre». Nermin parecía estar en verdad encantado por toda la atención que estaba recibiendo con lo que hacía. Es escalofriante solo el hecho de pensar que mientras él transmitía en vivo, los seguidores de su cuenta crecieron enormemente. La gente se iba enterando en el momento de lo que estaba pasando y directamente se metían a ver el vivo. Pero lo peor de todo era que muchos de esos nuevos seguidores no solo estaban observando lo que pasaba, sino también alentaban a Nermin a seguir con ese comportamiento violento y asesino. Mientras el sujeto filmaba a su esposa en ese espantoso estado, algunos le comentaban cosas como: «Sí, dispárale, mátala, se lo merece». Es impresionante esto, o sea, uno no puede creer las personas que hay de verdad en internet y detrás de una pantalla. Es decir, Nermin se había encontrado en verdad con seguidores que estaban igualmente de perturbados y eran igualmente malvados que él. Nermin, después de ver todos estos comentarios, ya no lo dudó más. Volvió a tomar el arma, le apuntó a su esposa en la cabeza y le disparó a quemarropas. 12.000 personas en total vieron el momento exacto en el que Sama perdió su vida. Su vida le había sido arrebatada no solamente frente a los ojos de todas estas personas, sino también frente a su propia hija. Porque sí, recordemos que la niña aún se encontraba en ese mismo lugar. Sama había buscado ayuda durante años. Le había implorado a las autoridades que la protegieran de ese hombre violento y peligroso, pero nadie jamás la escuchó. Y ahora no solamente había sido brutalmente asesinada, sino que también Sama había sido humillada frente a miles de personas. Lo más desgarrador fue que muchas personas cercanas a ella, incluida su propia abuela, pudieron presenciar su muerte. O sea, ustedes imagínense por un segundo estar, no sé, haciendo así, scrolleando el celular, viendo vivos al azar, TikToks, lo que a ustedes se les ocurra,
y de la nada que les aparezca un video en donde le están haciendo eso a un ser querido de ustedes y no poder hacer nada al respecto, o sea, ver todo ahí en el momento. Otra cosa desgarradora fue el último post que hizo Sama en sus redes sociales, antes de que su vida le fuera cruelmente arrebatada. Su último post era una foto en donde se veía un pedacito del piecito de su hija y en la leyenda decía: un bebé hará que el amor sea más fuerte, los días más cortos, las noches más largas, el dinero menos, el hogar más feliz, la ropa más sencilla, el pasado olvidado y un futuro por el cual vale la pena vivir. Sama fue muy valiente al tomar la decisión de dejar a ese hombre que la había maltratado por años. Había escapado de la casa que compartía con él, creyendo que finalmente podría llegar a estar a salvo. Creía que había rescatado a su hija y que podrían construir un nuevo futuro juntas, lejos de la oscuridad. Pero al final, ese hombre del cual habían huido les terminó arrebatando todo. Pero esa transmisión en vivo de Nermin no terminó con el crimen de Sama. El llanto de la niña, de la pequeña hija del matrimonio, que ya se escuchaba desde antes, después del crimen, se empezó a escuchar de forma mucho más intensa. Y esto es obvio, ¿cómo no iba a llorar la niña? Se acababa de ver de verdad cómo le quitaban la vida a su madre. Nermin en ese momento tomó la cámara y enfocó a su hija. La niña estaba en el suelo, llorando, colapsada de dolor y de terror. Nermin quería que toda la audiencia pudiera verla sufrir por lo que acababa de presenciar. Y sí, era una niña muy pequeña, pero ella había visto todo, claramente entendía que su madre ya no estaba más. Y ahí en ese momento, mientras Nermin enfocaba a su pequeña hija, dijo algo que dejó a todo el mundo petrificado. Alguien venga a salvar a la niña. Y con esa frase, Nermin terminó la transmisión en vivo. Después de eso, es decir, después de cortar, el hombre salió de su casa y dejó a su pequeña hijita de 2 años sola, encerrada en la casa junto al cuerpo de su madre. Recordemos que todo esto se había transmitido por Instagram, así que las autoridades pudieron enterarse de lo que estaba pasando y al poco tiempo se presentaron en el lugar. Pero cuando llegaron, curiosamente, la niña ya no estaba ahí. La bebé había sido rescatada por un hombre llamado Amia, quien era un amigo de Nermin. De hecho, este sujeto era el dueño del gimnasio en donde Nermin trabajaba. Él, al parecer, había visto el directo o alguien le avisó y se dirigió de inmediato a la casa de su amigo a buscar a la niña. Y aunque parecía ser que esta acción es algo en verdad increíble y heroico, muchas personas lo criticaron en internet. Y sí, quienes lo criticaron eran esas mismas personas que habían incitado a Nermin a hacerle eso tan espantoso a su ex esposa. No conformes con todo lo que había pasado, se pusieron a criticar al amigo por haber ido a rescatar a la niña. Le enviaron mensajes llenos de odio, insultos e incluso amenazas. Pero amenazas graves, les digo. Pero aquí no terminó todo el horror, porque Nermin, por su parte, aún tampoco se sentía satisfecho con lo que había hecho. Después de cometer el crimen en contra de Sama y huir de su casa, dejando a su hija encerrada, Nermin tomó su BMW y condujo al centro de la ciudad. Durante el camino, cegado por la ira, disparó a la nada y le terminó quitando la vida a 2 personas más, un padre y un hijo, llamados Shenis y Dennis, de 55 y 23 años de edad. Padre e hijo simplemente habían ido a pasar un día lindo juntos, habían salido a pasear y terminaron siendo víctimas de un ataque aleatorio de furia. Simplemente ellos habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eran personas totalmente inocentes. Y Nermin no se detuvo ahí. Le disparó a más personas así, random, en la calle, incluyendo a un oficial de policía. Afortunadamente no logró terminar con más vidas, pero los ataques habían dejado a todas estas personas gravemente heridas. Después de que Nermin se cansó de disparar, volvió a conectarse a Instagram y a transmitir en vivo, con el objetivo de actualizar a sus seguidores. Era como si Nermin en verdad estuviera disfrutando de toda la atención que había empezado a recibir por los espantosos actos que estaba haciendo. En esta segunda transmisión su estado mental parecía aún más perturbado. Dijo de una, sin ningún tipo de rodeos,
Maté a 2 enemigos más, un padre y un hijo. Aquí a muchos les llamó la atención la utilización de la palabra enemigos. La policía estaba convencida de que Nermin le había disparado a personas de forma aleatoria, como les comenté, que esas víctimas habían sido totalmente al azar. Pero otras personas, como Nermin había utilizado una palabra tan específica como enemigos, creyeron que detrás quizás podría haber algo más. No obstante, lo más probable era que Nermin hubiera estado delirando en ese momento. Tenía un comportamiento ya extremadamente errático, no estaba en todos sus cabales, y posiblemente incluso hasta se inventó en su cabeza enemigos con tal de seguir disparando. Durante esa segunda transmisión en vivo, él siguió diciendo frases bastante desordenadas y desconectadas, como por ejemplo: la bebé está a salvo, no soy un juguete para que jueguen conmigo. Ella escondió a la niña de mí y me denunció a la policía. Después añadió otra cosa que dejó a todos bastante confundidos. Creo que olvidé a alguien, pero ya es demasiado tarde. Lo peor de todo fue que Nermin habló sobre la popularidad que estaba teniendo en las redes sociales por lo que acababa de hacer y dijo: ahora tengo más de 10.000 seguidores, soy famoso. Finalmente, en ese vivo, Nermin dijo algo que dejó a todos sorprendidos y podría haber sido quizás una confesión, ya que afirmó: estos no son mis primeros asesinatos. Es decir, que posiblemente él le había quitado la vida a otras personas con anterioridad y había salido totalmente impune. Algunos creen que estas últimas palabras de igual manera no eran más que delirios de alguien con problemas mentales, pero otros piensan que en verdad podría haber sido una confesión de otros crímenes que había cometido. Después de decir esto, Nermin cortó la transmisión. Tomó en ese instante la pistola con la cual había cometido los crímenes ese día, se apuntó hacia su cabeza y se disparó. Claramente él perdió la vida en ese instante. Quizás, posiblemente en ese momento, él comprendió la magnitud de lo que había hecho y no lo pudo soportar. O probablemente se dio cuenta de que la policía estaba cerca, de que ya estaban a punto de capturarlo, y sintió que no tenía otra salida. Esta es una teoría bastante interesante porque, como les conté, Nermin siempre le había tenido un odio profundo a la policía. Y quizás él sintió que al quitarse la vida no les permitiría a los oficiales tener el gusto de atrapar. Como les conté, hubo otras víctimas que sobrevivieron a los disparos ese espantoso día, que quedaron con heridas físicas y emocionales. Esas personas tuvieron que pasar días en el hospital, y una vez que recibieron el alta, tuvieron que dejar de trabajar y necesitaron mucho tiempo de terapia para intentar reconstruir sus vidas después del trauma. Por su parte, la hijita, la pequeña niña, hija de Nermin y de Tsama, no solo había perdido a su madre de la forma más cruel, sino que también iba a crecer sabiendo que su propio padre había sido el hombre quien le había arrebatado la vida a su madre. Pero quizás ustedes se estén preguntando qué pasó con ella después de todos los hechos. Tras el crimen, como mencioné antes, la hija de Sama fue rescatada por un hombre llamado Amia, quien era el jefe y amigo de Nermin. Afortunadamente, las amenazas en contra de este amigo de Nermin jamás se hicieron realidad, así que él estuvo bien, a él no le pasó nada. Y por ende a la niña tampoco. Pasó a ser criada por la hermana de Sama, es decir, quien sería la tía de la niña. Y en verdad era lo mejor que le podía pasar, ¿no? Ya al quedarse sin padres, poder ser criada aunque sea por un familiar cercano. La reacción de la opinión pública en Bosnia por lo sucedido fue enorme. Y no solo por lo impactante y espantoso del caso. El hecho de que un crimen fuera transmitido en vivo por Instagram es algo que en verdad no se ve todos los días. No obstante, el verdadero debate estuvo en todo lo que Sama tuvo que pasar antes de llegar a ese espantoso final, y cómo sus súplicas jamás fueron escuchadas. Ella en verdad intentó pedir ayuda. Le suplicó a la policía de mil maneras que hicieran algo. Sabía que ella iba a terminar mal, pero aún así nunca recibió ni la atención ni la protección que necesitaba. Ni aún así estando involucrada una menor de edad, porque muchas veces la justicia tiende a prestarle más atención a los casos cuando hay niños en el medio, y en este caso ni así nadie hizo nada al respecto. Es así como llegamos al final de esta historia, de esta espantosa historia que esperemos en verdad pueda generar un cambio, ¿no? Que a partir de ahora se empiece a escuchar a las potenciales víctimas de violencia y que se haga algo al respecto. En La Plata, una ciudad de Buenos Aires, Argentina, vivía Rubén Walter Armand. Él estaba en pareja y era un padre amoroso de 2 hijos. Además tenía muchos hermanos con los que compartía risas y aventuras.
Rubén dedicaba su vida a la música, especialmente a la salsa. Era muy conocido por su talento como cantante en este género. Sus melodías y letras llenaban de alegría a quienes lo escuchaban. En sus redes sociales, Rubén compartía esta pasión que tenía por la música. Subía videos de sus presentaciones, fotos con sus colegas y sus propias versiones de sus canciones favoritas de salsa. La gente admiraba a Rubén y lo elogiaban, describiéndolo como un trabajador inalcanzable y un artista dedicado. Pero a pesar de tener una familia amorosa, muchos amigos y una mujer que lo esperaba en casa con amor, una noche de viernes, por un espantoso e inesperado hecho, Rubén no pudo volver a su hogar. El día 12 de abril del 2024, Rubén comenzó su día compartiendo un video especial en su perfil de Facebook. Era el video de una canción interpretada por Héctor Lavoe, un famoso cantante de salsa puertorriqueño. La canción se llamaba El día de mi suerte y tenía un mensaje profundo sobre el destino. Algunos de sus amigos vieron la elección de esta canción como algo premonitorio, pensando que quizás anunciaba algo importante que estaba por venir. Y en efecto, ese mismo día el destino de Rubén daría un giro totalmente inesperado. Por la tarde, como de costumbre, él se fue a trabajar, sin sospechar para nada lo que el destino le tenía preparado. Al terminar su jornada, como siempre, Rubén se subió a su moto e inició su vuelta a casa. Pero de golpe algo espantoso lo sorprendió durante su camino de vuelta a su hogar. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, 3 amigos habían salido a divertirse a un bar. Después de tomar unos tragos y compartir juntos, decidieron que era hora de volver a casa. Así que se subieron al auto de uno de ellos. El joven dueño del auto le pidió a una de sus amigas que manejara, ya que él estaba bastante alcoholizado, y la amiga aceptó. De esta manera los 3 amigos emprendieron su camino de vuelta hacia sus casas. Los destinos de Rubén y de estos 3 amigos estaban a punto de cruzarse de la peor manera. Cuando llegó a los cruces de la calle 13 y 532 de la ciudad de La Plata, Rubén pasó con su moto con prioridad de paso, ya que el semáforo estaba en verde para él. En ese momento exacto, cuando él cruzaba la intersección con toda seguridad, el auto de estos 3 jóvenes que les comenté apareció de la nada, avanzando por dicha intersección con toda velocidad. Sin tiempo para que nadie reaccionara, el auto chocó violentamente contra la moto de Rubén, haciéndolo volar por el aire. Es decir, Rubén con su moto venían por esta calle y el auto venía por esta otra calle, es decir, la perpendicular. Rubén podía pasar tranquilamente por acá porque el semáforo estaba en verde, por ende el auto de los jóvenes que venía por esta calle debía frenar. Sin embargo, este auto avanzó a toda velocidad por acá, colisionando directamente con la moto del hombre. Rubén sufrió un golpe importante en la cabeza al impactar fuertemente contra el asfalto. Tuvo que ser llevado de urgencias al Hospital Gonet de La Plata, mientras los 3 jóvenes involucrados en el accidente se quedaron atónitos en el lugar. A pesar del shock del momento, la conductora del auto proporcionó todos sus datos y cooperó con las autoridades sin intentar huir de la escena. Trágicamente, en el hospital unas horas después, Rubén sucumbió a las graves heridas sufridas en el accidente. El centro de salud confirmó la triste noticia de su fallecimiento, dejando un enorme vacío en los corazones de quienes lo conocían y lo querían. Al principio, la trágica muerte de Rubén no captó la atención de los medios de comunicación. Fue considerado simplemente como otro accidente más que no salió en las noticias. Sin embargo, unas semanas después, la noticia del fallecimiento de este hombre se difundió ampliamente. ¿Y por qué de la nada se empezó a hablar de un accidente que había pasado semanas antes? Bueno, esto sucedió cuando se dio a conocer la identidad de la joven conductora que había chocado contra la moto de Rubén, saltándose las normas de tránsito. Esta conductora era Felicitas Albite, una joven de 20 años conocida por su presencia en las redes sociales como influencer. Pero además también salió a la luz un video totalmente impactante. Era un video captado por una de las cámaras de seguridad de las calles de La Plata que mostraba el momento preciso del choque. El video de verdad es muy fuerte, por ende no se los
puedo poner, pero fue tomado, como les comenté, por una cámara de seguridad y se ve claramente como el auto que conducía Felicitas pasa en rojo, con el semáforo en rojo, e impacta de golpe con la moto de Rubén, quien iba manejando bien, respetando todas las normas de tránsito. Pero la historia no termina ahí. Junto con el impactante video del accidente, otro material se difundió ampliamente, haciendo que el caso se volviera más famoso. Felicitas, la joven que conducía el auto, había compartido un mensaje en una de sus redes sociales justo antes del accidente. Este mensaje llamó la atención de todos y aumentó la bronca y la impotencia que tenían todos los ciudadanos respecto a este caso. Felicitas Alvite se había hecho famosa en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde tenía más de 40.000 seguidores. Sin embargo, tras el hecho decidió eliminar todas sus cuentas, así que no intenten buscarla, se los aconsejo. Pero antes del choque, cuando sus cuentas estaban aún abiertas, Felicitas solía compartir contenido sobre su pasión por la velocidad al volante. En sus perfiles de TikTok e Instagram mostraba una actitud bastante temeraria al conducir, desafiando los límites y adoptando una conducta imprudente. Los usuarios, una vez que descubrieron la identidad de la conductora involucrada en el choque, comenzaron a investigar su pasado en sus diferentes cuentas, tanto en Instagram como en TikTok. Fue entonces cuando encontraron una publicación clave, que desencadenó una ola de indignación y terminó por hacer que este caso se viralizara absolutamente por todos lados. El mensaje tan controversial que habían encontrado los usuarios es este mismo que están viendo en pantalla, que está escrito sobre una foto o video. En él mismo Felicitas decía: miedo es ir conmigo en el auto, porque soy un constante, ese quiere correr, y me hago la Toretto. Con decir la Toretto, Felicitas está haciendo referencia a un personaje llamado Dominic Toretto. Para quienes no lo saben, es el personaje principal de la saga de Rápidos y Furiosos y es interpretado por el actor Vin Diesel. El personaje de Dominic Toretto es un talentoso corredor callejero y líder de un grupo de conductores clandestinos. Toretto vive su vida al límite, compitiendo en peligrosas carreras nocturnas y robando equipos electrónicos de camiones en movimiento. Los usuarios descubrieron que esta chica había hecho esta publicación tan solo un tiempo antes del accidente. Y de verdad generó muchísima, pero muchísima indignación y bronca en toda la comunidad, en todo el país, mejor dicho. Y como les conté, llevó a que el caso se viralizara ya totalmente. Empezó a salir en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, en todos lados. Pero además, esta publicación que había hecho esta joven llevó a que también todo el mundo la empezara a llamar con el apodo de la Toretto, como ella misma decía que se llamaba tan solo unos días antes. La Fiscalía número 12 de La Plata tomó cartas en el asunto y comenzó a investigar este caso con seriedad. Después de chequear el video de la cámara de seguridad que había capturado el momento del accidente, imputaron a Felicitas, o la Toretto como ya la llamaban todos, por homicidio culposo. ¿Y qué quiere decir homicidio culposo? Quiere decir que ella efectivamente le había quitado la vida a una persona, pero que lo había hecho sin querer, es decir, sin tener la intención o sin haber planificado cometer este crimen. A pesar de estar imputada, Felicitas no fue detenida en ese momento, ya que en Argentina el delito de homicidio culposo es considerado excarcelable, lo que significa que en principio no se detiene a los acusados, especialmente si no hay riesgo de fuga, como era en este caso. A pesar de esta imputación inicial, el caso obviamente seguía siendo investigado. Y se sabía que la imputación podía cambiar tranquilamente a homicidio simple con dolo eventual. Este delito, a diferencia del homicidio culposo, considera que la persona pudo haber previsto o incluso aceptado el riesgo de causarle la muerte a una persona. Es decir, que se estaba evaluando la posibilidad de que quizás la Toretto era consciente de que al cruzar velozmente esa calle podía llegar a quitarle la vida a una persona. Entonces, por más de que la joven ya estaba imputada, de todos modos estaba viendo si quizás se cambiaba esa imputación. Así que el destino de la Toretto estaba aún por determinarse. Las autoridades tenían que seguir investigando y analizando la evidencia para poder llegar a una conclusión más clara.
sobre la responsabilidad exacta que había tenido la joven en el accidente. Durante esos días se dio a conocer ampliamente en los medios un audio en donde la hermana de la Toretto decía que Felicitas, es decir, la propia Toretto, le había dicho que la responsabilidad de lo que había pasado había sido culpa totalmente del conductor de la moto, es decir, de Rubén. En el audio, la hermana de la joven explica más o menos que esa noche Felicitas estaba manejando porque, como les comenté, su amigo, el dueño del auto, estaba en estado de ebriedad y ella estaba bien, estaba sobria. Cuando llegó al cruce de esas calles, según Felicitas, el semáforo se había puesto en verde para ella. Entonces ella cruzó con normalidad. Y fue la moto quien había cruzado mal. Y fue ahí cuando se produjo el choque. Según lo que dijo la hermana de Felicitas en este audio, ella también le contó que el conductor de la moto llevaba el casco puesto pero sin abrochar, lo que lo habría llevado a que al caer sufra una herida mucho más grave. Pero como les comenté, había un video captado por una de las cámaras de seguridad que mostraba el momento preciso del accidente. Este video no dejaba lugar para posibles interpretaciones equivocadas o intentos de distorsionar los hechos. El video mostraba claramente que Rubén había cruzado la intersección de manera adecuada, respetando todas las normas de tránsito. Y también el mismo video evidenciaba que la Toretto había aparecido de la nada conduciendo a toda velocidad. Teniendo un video que mostraba literalmente tal cual todo lo que había pasado, no tenía ningún tipo de sentido intentar distorsionar la verdad. El video dejaba muy en claro quién era la verdadera culpable en este trágico accidente. Por más de que la hermana de la Toretto estaba haciendo todo lo posible por protegerla, no se podía claramente defender lo indefendible. Y aunque suene increíble, este video que les comenté no sería el único que habría de este hecho, porque unos días después aparecería un segundo video, que ya no dejaría lugar a ninguna duda. Un par de semanas después del trágico accidente, en donde Rubén había perdido la vida, un nuevo video de otras cámaras de seguridad salió a la luz, empeorando aún más la situación de la Toretto. En este nuevo video se veía claramente a la influencer pisando el acelerador del auto a fondo justo antes del choque. Además se vio que junto al auto que manejaba ella había otro más de color negro. Esto empezó a hacer que las autoridades sospecharan de que estos dos autos estaban participando en una picada. Las picadas, para quienes no lo sepan, son carreras ilegales que se hacen en las calles, en donde diferentes conductores compiten para ver quién llega primero a un punto determinado, poniendo en peligro obviamente sus vidas y las de los peatones. Otras cámaras de seguridad cercanas develaron también que estos dos autos, es decir, de Felicitas y este otro vehículo color negro, habían cruzado anteriormente varios semáforos en rojo, evidenciando que claramente toda la noche habían estado teniendo una conducta peligrosa y temeraria al volante. Ante estas nuevas pruebas contundentes, el fiscal decidió agravar el delito imputado a la Toretto. Cambió la imputación a homicidio simple con dolo eventual. Como les comenté hace unos minutos que podía suceder. En este tipo de delito se considera que la persona no tuvo en sí la intención de quitarle la vida a alguien, pero sí era consciente que con sus actitudes podría llegar a hacerlo. Cuando cambió la imputación, por lo tanto, el fiscal también solicitó que detuvieran a la Toretto. Si fuera declarada culpable de este delito, la Toretto podría enfrentar una pena de 8 a 25 años de cárcel. A pesar de las graves acusaciones en su contra, la Toretto no fue detenida de inmediato, puesto que sus abogados defensores presentaron una solicitud para que se le permitiera permanecer en libertad, al menos mientras se llevara a cabo el proceso legal. Junto con esta solicitud, la defensa incluyó una carta en donde detallaban varios puntos sobre lo sucedido la noche del accidente. En esta carta, los abogados defensores de Felicitas dijeron cosas como las siguientes. Felicitas, es decir, la Toretto, es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley ni con terceros. Lejos de lo que la opinión pública y los magistrados puedan pensar, Felicitas es una persona que no tiene automóvil propio, comparte el de su madre con sus 4 hermanos, no lo utiliza de noche, de día se limita a utilizarlo para ir al trabajo y no corre picadas, puntualizaron los abogados. En lo que hace a la fotografía que estuvo circulando por los programas de televisión, en la cual se la ve a Felicitas con una frase relativa a un personaje de la película Rápidos y Furiosos, debemos mencionar que hablamos de una fotografía sacada de contexto.
y que no corresponde en lo más mínimo con su persona. Es más, hablamos de un challenge viral en la red social TikTok, hecho por miles de adolescentes. Esto era un poco en resumen lo que dijeron los abogados defensores de Felicitas en esta carta. Pero lo que claramente no se esperaban los abogados al compartir justamente esta carta era la furia que esto desataría en los familiares de la víctima. Exactamente, la carta destinada a defender a la Toretto suscitó indignación y enojo entre los seres queridos de Rubén, claramente. Ellos se sintieron agravados y despreciados por las palabras y las acciones de los defensores de quien ellos creían era la culpable de toda esta tragedia. Para defenderse y descargarse, los familiares de Rubén hicieron una serie de publicaciones en sus propias redes sociales. Seguimos escuchando más mentiras, dijeron. El único motivo por el cual Felicitas Alvite no está presa es porque su familia tiene buenos contactos y está bajando mucha plata. ¿Qué justicia de porquería tenemos?, dijeron. Te matan y siguen libres porque papá y mamá ponen plata. Felicitas Alvite asesina. De esta manera finalizaron los familiares de Rubén. Bajo la intensa presión del proceso legal y la opinión pública, la Toretto finalmente tomó una decisión drástica. Se entregó a las autoridades el día 2 de mayo. Sin embargo, su entrega no se debió a un acto de bondad o de arrepentimiento, sino que más bien fue porque no le quedó de otra, ya que la Cámara de Apelaciones de La Plata había rechazado el pedido de exhibición de prisión presentado por la defensa de la joven. Ante esta situación, la Toretto se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones y a aceptar su detención. Ella reconoce su culpa y se siente mal por lo que hizo, pero no le quepa ninguna duda que no tuvo intención de matar a nadie. No merece seguir presa porque su comportamiento procesal fue muy noble. Ella se hizo cargo de lo que hizo, dijeron sus defensores una vez que la Toretto se entregó ante las autoridades. Después de su detención, la Toretto se enfrentó a una larga entrevista por parte del fiscal. Ella estuvo frente a él durante 4 horas, un tiempo que estuvo lleno de tensión y emociones. Cuentan que durante la entrevista con la fiscal, la Toretto se quebró totalmente. Dicen que lloraba un montón mientras contaba los detalles sobre lo que había sucedido la noche de los hechos. Incluso también se dice que tuvo algunos ataques de pánico en medio de la entrevista. Y en más de una ocasión se tuvo que frenar, obviamente, todo el proceso para que ella recibiera asistencia médica. A pesar de estos conflictos, la joven declaró y, como les comenté, contó toda su versión sobre lo que había sucedido aquella noche del trágico choque. Según la Toretto, aquella trágica noche del 12 de abril, ella volvía a casa de un bar en La Plata junto a 2 amigos. Uno de ellos, el dueño del auto, le pidió a ella que condujera porque él estaba ebrio. La Toretto explicó que ella no estaba acostumbrada a manejar en el centro de La Plata, puesto que vivía en Citibel, una ciudad que queda aproximadamente a 10 kilómetros de distancia, y dijo que tampoco tenía tanta experiencia al volante, puesto que hace muy poquito había obtenido su carnet de conducir y no tenía vehículo propio. La joven insistió en que ella esa noche no estaba participando en carreras ilegales, las llamadas picadas. El otro auto que se veía en las grabaciones, como les comenté, el auto negro que figuraba al lado de ella en uno de los videos, según comentó la Toretto, pertenecía a una amiga de ella, a quien le había pedido que la ayudara a salir de la ciudad de La Plata, porque ella no sabía muy bien cómo hacerlo. En el momento del choque, Felicitas dijo que ella no se dio cuenta de que su semáforo estaba en rojo. Simplemente vio al auto de su amiga avanzar y ella, sin dudar, también avanzó. Fue entonces cuando sucedió la espantosa colisión con la moto de Rubén. Aunque quedó en shock, la Toretto se mantuvo en el lugar para hacerse cargo de lo sucedido. A pesar de la confusión y la angustia, asumió en un punto la responsabilidad de sus acciones y enfrentó las consecuencias en aquel momento de aquel trágico accidente. Además de la Toretto, otra persona que declaró fue el amigo dueño del vehículo. Durante su declaración, el joven afirmó que todos los que iban en el auto llevaban puesto el cinturón de seguridad. Y mencionó que en el momento en el cual los 2 autos se pusieron a la par, es decir, el que manejaba la Toretto y el que manejaba a su amiga, estaban discutiendo todos sobre una situación relacionada con un encendedor. Un encendedor es, no sé cómo le llamarán en otros países, por eso por si acaso lo explico, es como ese aparatito que se utiliza para prender un cigarrillo, por ejemplo. Según dijo el amigo de la Toretto, la conductora del otro auto quería fumar
y en ese momento, antes de cruzar la calle por donde pasaría Rubén, estaban todos hablando sobre cómo podían conseguir un encendedor. Por este motivo estaban todos distraídos y no se dieron cuenta de la velocidad a la que iban, ni tampoco que estaban pasando un semáforo en rojo. Luego de que estos dos jóvenes declararan, Fernando Burlando, un destacado abogado conocido por su participación en casos mediáticos, se involucró en la defensa de los familiares de Rubén. Quizás se acuerdan de Burlando por haber sido quien representó a los familiares de Fernando Báez Sosa y por haber llevado a los culpables del crimen, es decir, a los rugbyers, a la cárcel. Burlando dijo que los videos del momento previo al accidente eran una prueba contundente de que los dos autos, es decir, tanto el de la Toretto como el de su amiga, estaban participando en una picada. Y dijo, las imágenes hablan por sí solas, las imágenes de este asesinato son brutales, son salvajes. Ella estaba corriendo una picada. Esa es la instancia previa. Han querido dar una explicación muy infantil, muy ofensiva para las víctimas. Para Burlando estaba claro de que toda la historia que habían dicho los jóvenes del encendedor, que no se habían dado cuenta, que el semáforo estaba en rojo y demás, era puro cuento. Y verdaderamente ellos estaban corriendo una picada. Hasta el momento en el cual estoy grabando este video aún no se ha obtenido información sobre el informe oficial del peritaje. Pero según las estimaciones, la Toretto la noche del choque conducía a una velocidad de 90 km por hora. Esta velocidad excedió en más de 20 km por hora el límite permitido por una avenida, como era la calle 13 de La Plata, donde sucedió el accidente. Además de la Toretto, otra persona que terminó viéndose implicada tras el avance de la investigación fue la amiga que iba en el otro auto. Esta era una chica llamada Valentina Velázquez. Como les comenté, se sospechaba que ambas estaban participando en una picada, a pesar de que la Toretto y su amigo lo habían negado completamente. Además, lo que sí se sabía con certeza era que tanto la Toretto como su amiga habían pasado muchísimos semáforos en rojo durante aquella noche. Las autoridades, por lo tanto, llevaron a cabo un allanamiento en la casa de esta chica, buscando juntar más información sobre su participación en el accidente. Además, le quitaron el carnet de conducir a esta joven como medida preventiva mientras continuaban las investigaciones. El papel exacto que tuvo Valentina Velázquez, la amiga de la Toretto, en el accidente aún al día de hoy, en el momento en el cual estoy grabando este video, no está claro. Todavía es materia de investigación. A pesar de esto, los familiares de la víctima exigen que esta chica sea detenida. Y la opinión pública se siente bastante indignada debido a un polémico tuit que esta misma chica publicó unos días después del choque. Valentina publicó la siguiente imagen, en donde se la ve posando junto a los jugadores de Estudiantes después de su triunfo contra Lanús en la Copa de la Liga. Lo impactante de este posteo es que el mismo se hizo 4 días después del accidente. Y fue lo que indignó a muchos, ya que ella aparentaba estar feliz y disfrutando, siendo que Rubén ya no podría tener más momentos felices nunca. Es decir, mientras los amigos y familiares de la víctima lloraban su pérdida, Valentina parecía que había decidido seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Lo que yo no entiendo es cómo una persona, después de haber vivido una situación como esa, de que posiblemente le quitaste la vida a una persona o estuviste en un punto involucrada en eso, por más de que haya sido un accidente o lo que sea, ¿cómo puedes seguir con tu vida como si nada? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo haces para días después de eso salir, divertirte y seguir como si nada hubiera pasado? Creo que es bastante entendible que se haya generado bastante indignación, no solamente por parte de la opinión pública, sino también por parte de los familiares de la víctima. Digo, mínimamente por un poco de respeto deberías, aunque sea, no publicar que estás súper bien con tu vida y súper alegre en tu Twitter. O sea, aunque sea por eso, por un poco de respeto hacia los familiares de la víctima. Pero bueno, claramente, o al parecer a Valentina esto no le importó y ella siguió con su vida y siguió publicando que su vida seguía súper bien y que no pasaba nada. Hasta aquí llegan todas las investigaciones en relación a este caso, al menos hasta este momento, al momento en el cual estoy grabando este video. Como podrán ver, es un caso bastante reciente, sucedió hace muy poquito y casi todos los días salen noticias nuevas. Por lo tanto, posiblemente para cuando ustedes estén viendo este video ya haya alguna novedad quizás o algún tipo de avance en la investigación. Así que cualquier información importante que haya surgido en estos días se las voy a estar dejando en un comentario fijado. En primer lugar, este caso nos hace cuestionarnos la responsabilidad al volante. Conducir un vehículo es una tarea que necesita atención, precaución y respeto por las normas de tránsito.
La imprudencia al volante puede tener consecuencias devastadoras, como lo demostró este trágico accidente. Además, este caso pone en manifiesto el papel de las redes sociales en nuestra sociedad actual. Si bien estas plataformas pueden ser una manera poderosa de comunicar y de entretener, también pueden promover conductas peligrosas. La glorificación de la velocidad y la imprudencia al manejar en las redes sociales puede influir en la forma en la que los jóvenes perciben la conducción y fomentar comportamientos peligrosos en las calles. Es crucial que seamos conscientes del impacto que nuestras acciones en línea pueden tener con el mundo y que usemos estas plataformas de manera responsable y positiva. Cada uno de nosotros tiene el deber de respetar las normas de tránsito, conducir de manera segura y proteger la vida de los demás. Solo a través de un compromiso entre todos podremos prevenir tragedias como esta en el futuro. Como ya les dije en otro tipo de casos muy parecidos a este, es muy importante, si decidimos manejar, ser muy responsables con eso. Es de verdad una responsabilidad. Si uno maneja y sale de noche a un bar, tiene que saber que no puede tomar ese día. O sea, no importa, no es una excusa. O sea, no importa, no es cuestión de decir tomo una copita y nada más. No, o sea, si vos dices voy a salir esta noche con mi auto, no tomas directamente y punto. Y también es importante manejar concentrado. Es decir, no puede ser, en el caso de que sea verdad lo que estas chicas dicen, que estés charlando sobre un encendedor y por eso te cuelgues y no veas que el semáforo está en rojo. O sea, si estás manejando tienes que estar concentrado. Porque como podrán ver, la irresponsabilidad de uno, de la persona que está manejando, puede traer consecuencias en la vida de esa propia persona, pero también puede afectar la vida de personas inocentes, como fue en este caso de Rubén, que simplemente estaba volviendo a su casa de trabajar como cualquier día y de la nada, o sea, es muy impactante. Por eso creo que este caso de la nada, de forma tan rápida, él perdió su vida. Es muy impactante eso, como la vida es tan efímera, como la vida puede irse así en 2 segundos. Es muy delicada la vida humana, es así. Ahora, por la irresponsabilidad de estos chicos, hay una familia, hay una mujer, hay unos niños que se quedaron sin su esposo y sin su padre. Y esto sucedió de la nada, o sea, no me puedo imaginar el dolor para esa gente que de un día por el otro perdieron a un familiar muy querido para ellos. Así que entiendo totalmente su indignación. Espero que de verdad se obtenga justicia en este caso, que la justicia pueda investigar, puede evaluar todo lo que sucedió, cuál fue el papel exacto de todas las partes involucradas y bueno, y eso, básicamente, que puedan hacer justicia por Rubén. Espero les haya resultado de interés esta historia. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Como siempre, en la descripción tienen mi botón de donaciones de PayPal. Y si no les gusta PayPal, también como siempre, abajo en los videos se encuentra el botón de super gracias de YouTube, que está con forma de corazoncito. Y también, antes de irme, les quiero agradecer una vez más a todos los que realizan sus donaciones. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo la próxima.